Hay dos pasajes que mencionan a Mefiboset en segundo libro de Samuel 4 y verso 4, y después en el capítulo 9 también. Hay un poquito más en el capítulo 19. Es como un drama, hermanos. Realmente podemos contemplarlo como un drama en 3 actos, ¿no? En la primera escena, nosotros vemos, en primer lugar, un susto con la noticia de la muerte del rey Saúl, el abuelito de este Mefiboset. Y no solo Saúl murió, sino también sus 3 hijos. Entonces eran los que tenían que subir al trono, y el hijo de Jonatán era este Mefiboset, es decir, le tocaba a él en la línea real después de su padre, ¿no? Pero ellos, Saúl y todo su ejército, fueron derrotados por los filisteos y tuvieron que abandonar propiedades, e incluso los israelitas tuvieron que abandonar algunas ciudades y dejarlas con sus cisternas, con su alfolí, con sus tiendas llenas de abarrotes, todo para los filisteos, porque fueron gravemente derrotados. Y siendo que murió Saúl y sus hijos, peligraba un cambio de dinastía, es decir, se iba posiblemente cambiar de rey, y los miembros de su familia estaban en peligro, porque casi siempre cuando se cambiaba así de dinastía había una purga y se liquidaba a todos los herederos o posibles herederos al trono. Así que vivió ese susto. Era un pequeño muchacho de 5 años y ocurrió tras del susto un accidente para disparar mejor. Su guagüera alzó al niño de 5 años, pero le hizo caer, y después de ese accidente, de esa caída, nunca más pudo caminar. Lastimó la columna, quedó parapléjico, y fue una pena porque de ahí en adelante fue muy limitada su actividad. Así que después del susto, después del accidente, tenemos todavía dentro de la primera escena de este drama, tenemos el destierro para fueron a vivir en un lugar remoto del monte, un lugar llamado Lodebar, que quiere decir hogar sin pan. Seguramente era un lugar desértico, de poca producción, y un criado de la casa de Saúl evidentemente quedó con las casas y las propiedades y logró prosperar bastante bien, ¿no? Pero Mefiboset, el heredero, quiso desaparecer del mapa para conservar su vida, ¿no? Al menos ahí se crió, en ese desierto, ahí se hizo hombre, incluso se casó y tuvo un pequeño hijo. Pero pobre Mefiboset, él solo podía hacer algunos trabajos en casa, con las manos, muy limitado. No podía salir, no podía viajar, no podía trabajar en el campo, no podía arrear ganado, ni hacer construcciones, ni caminatas, muy limitado. No había pues entonces sillas de ruedas, no tenía futuro y le perseguía el temor. Si alguna vez se enterara el nuevo rey que había un nieto de Saúl por ahí, podría ser que venga para quitarle la cabeza. Así que esa es la primera escena, una escena de ninguna esperanza, ningún futuro, una vida muy reducida.
Pasamos a la segunda escena. Ya han pasado los años y de repente a Lodebar llega un mensajero del rey David con una citación. Preséntese en el palacio de inmediato. Mefiboset se dio por muerto ya. Había sido descubierto su escondite. Si se despide de su humilde rancho y de su familia, tal vez para nunca volverlos a ver. Cuán triste ha de haber sido esa despedida tras que llegó el mensajero. Dentro de la segunda escena, después de la llegada del mensajero, tenemos el viaje. Un viaje al sede de gobierno. Por primera vez, él estaba viendo estos caminos y estas poblaciones y sube al palacio del rey y llega exhausto, marcurcado gravemente de los hombros, de los brazos, porque el viaje era largo y porque él no podía sujetarse con las piernas en el animal. Y cuando llega ante el rey David, se deja caer, se desploma en tierra como una bolsa de papas, con su cara en la tierra. Un cuadro de suma tristeza, ¿no? Y él solo espera la muerte. Llega el mensajero, arma el viaje y ahora David le habla. David le habla y no le dice, vos, le dice por su nombre, Mefiboset, ¿no? Y le dice en primer lugar que no tema, ¿no? Que le tiene reservado un lugar en su mesa. Realmente no lo podía creer eso, no lo podía creer. Que dice en capítulo 2 Samuel 9 y verso 8. Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No lo había soñado, realmente nunca había entrado en su mente. Todo era contrario, lo contrario de lo que él esperaba. De ahí pasamos a la tercera escena. En la tercera escena estamos en el palacio del rey, en el comedor, con una mesa larga y con gente bien vestida. Y allí, día tras día y año tras año, sentado en la mesa real con cortesanos, consejeros, encargados de programas de administración, invitados especiales, emisarios de otros países y a veces programas musicales y coros y diferentes clases de entretenimientos, ¿no? Y él estaba ahí riendo y conversando con todos. Y algunos tal vez se miraban y se preguntaban diciendo, ¿quién es ese caballero? El que ocupa siempre ese lugar. Y dirían los de la casa, es medio pariente, es amigo especial del rey. Después le cuento su historia. Y nadie podía darse cuenta que era minusválido, pues sus piernas estaban tapados con el mantel, sentado en la mesa, todo un caballero. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10 y verso 11 dice que estas historias están escritas para amonestarnos a nosotros, es decir, para que nosotros nos veamos en ellas y para que nosotros tomemos lección en ellas, ¿no? Fueron escritas para amonestarnos a nosotros.
Volvamos punto por punto. En la primera escena, ¿no? Vimos un susto cuando fueron derrocados por los filisteos y tuvieron que levantarse y huir. En nuestra historia también pasó este susto. Somos separados de Dios a causa del pecado. Romanos 3 y verso 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y habla ahí acerca del pecado original y habla ahí también acerca del pecado de cada hijo de Adán, que ha aumentado al caudal de los pecados, y nosotros podemos tal vez lamentar lo que pasó en el huerto de Edén, pero nosotros también tenemos nuestra parte en eso, y es un susto, y es una pena, es un catástrofe mayor de ser separados de Dios a causa del pecado. Y después de eso, se levanta y huye y pasa el accidente. ¿Cuál es el accidente? El hombre, al huir de Dios, se lastima. Los hombres en tiempos actuales, tiempos modernos, quieren echar de sí su yugo. No quieren saber de la moralidad cristiana judía, ¿no? Y de este viejo libro, ¿no? Quieren ser libres sin darse cuenta que al ser libres de la ley de Dios se convierten en pecados, esclavos del pecado. Es lo que dice Romanos 6 y verso 19. Romanos 6, 19. Ya me ha ganado. Hablo como humano, dice. Parece que era más abajo el versículo. Romanos 6 dice que se habéis vuelto esclavos. Verso 20. Erais esclavos del pecado, dice. Y verso 21. ¿Y qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No, ese es grave, andar a contrapropósito con Dios, ¿no? Yo recuerdo en niño una predicación donde pusieron un niño adelante en una silla, el predicador le iba envolviendo su cuerpo, sus brazos así al cuerpo, iba envolviéndole con un hilo y decía, este pecado, tal vez dicen, esto no es nada, yo puedo disfrutar el pecado, no pasa nada, y seguía predicando y seguía envolviéndole con el hilo y envolviéndole hasta que el muchacho no pudo moverse, quedó ahí inmovilizado, pecado tras de pecado, y así es el accidente y así es el resultado de que el hombre pelea contra Dios y huye de Dios y sin darse cuenta al querer quedar libre de Dios se está buscando su propio dolor, sus propios golpes, ¿no? Después tenemos el caso del destierro, así como Mefibosé fue a criarse y hacerse hombre y vivir y sin moverse de ese lugar tan triste, ¿no? En Lodebar, hermanos, lejos de Dios, es una vida penosa, es una vida sin propósito, sin satisfacción, sin futuro. Solo les espera la muerte, ¿no? Y después las tinieblas de afuera. Y esa es la descripción que da la palabra de Dios a lo que es el infierno, las tinieblas de afuera. ¿Dónde es la actividad? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la alegría? Es dentro, ¿no? Y las tinieblas de afuera es una descripción de lo que uno sufre siendo excluido para siempre de la presencia de Dios. Y después, ya en el segundo acto, vemos que a Mefiboset de repente le llega un mensajero. Tal vez no
fue bienvenido, no se le dio la bienvenida, ¿no? Tal vez al ver su insignia real era una persona temida, que cómo lo van a dejar a entrar aquí. ¿Y qué pasa en la vida de cualquier hijo de Adán? Llega un testigo, de repente, un mensajero de parte de Dios, diciéndole, venid a mí, dice el Señor. Y la primera reacción de muchos es, y yo no puedo hacerle caso, porque sería el fin de mi vida. No más fiestas, no más diversiones, no más aventuras y disparates de los que me gustan, ¿no? Y están acostumbrados en lo de bar y su nivel de miseria y piensan que esa nomás es la vida, pero hay que tomar en cuenta una invitación de parte de un rey es una orden, ¿no? Así que arma viaje. Y uno tal vez a través de muchas pruebas llega a los pies del Señor, ¿no? Así como llegó Mefiboset y David le habló y Cristo le habló a un hombrecito que estaba en un árbol, le dice, Zaqueo, desciende de ahí. Yo tengo que llegar a tu casa. Cristo conoce, el Señor Jesús sabe su nombre de cada uno. Él conoce tu nombre. Él quiere ir a tu casa. Y entonces tu casa llega a ser su casa, ¿no? Y descubrirás que Él tiene un lugar para ti en su casa. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar y voy a volver a recogerte. Juan 3, verso 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te habla, escucha su voz, te habla a través de su palabra. Y llegamos a la feliz tercera escena. De ahí en adelante, ¿qué es lo que vemos? Mefiboset disfrutando, sentado ahí en la mesa del rey. Y si tú vienes al Señor y le recibes como tu Salvador personal, eres salvo, perdonado, redimido y transformado, heredero de Dios, coheredero con Cristo, goza vida abundante, cosas que no imaginaba antes en Lodebar, habilitado para servir su cuerpo, llega a ser morada del Espíritu Santo, su carácter llega a ser regenerado y puedes cantar grandes cosas ha hecho Dios, todas son bellas para mí, grandes cosas ha hecho Dios y realmente podemos dar testimonio de haber experimentado eso y tú también puedes, ¿no? Te espera un hogar en el cielo que es aún mejor. 1 Corintios 2, verso 9 dice, te espera cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre. 1 Corintios 2, 9. ¿Cómo piensas acabar? ¿Cómo piensas acabar tu vida? Amigo, ¿piensas escapar de COVID y morir de otra cosa? Y después, ahora mismo puedes aceptar, puedes responder a esta bella invitación de parte de Dios. Puedes doblar rodillas y puedes decir, oh Dios, no merezco esto, pero recibo el regalo de tu salvación. Ahora entiendo que el Señor Jesús vino para buscar y salvarme a mí. Y no me hago más el duro.
te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Hazme un hijo tuyo. Y hoy mismo puedes empezar a disfrutar de este privilegio de estar sentado a su mesa, escuchando su voz y disfrutando de su presencia. Esta es la invitación de Dios. Esta historia fue escrita para que nosotros pudiéramos darnos cuenta cuán grande es la misericordia de Dios y su invitación para todo aquel que cree en Él. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Marco. Mensaje de la noche. Bien, antes de terminar, vamos a cantar una canción más. Dice: tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, majestad, elevaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú. Así sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración. Nombre, oh Dios, exaltaré, majestad levantaré, y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú. Así sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, porque digno eres tú. Aquí sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Mi Dios, te damos gracias por recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, y te pido, Señor, que esta noche tú bendiga a mis hermanos, Señor, que están a través de su teléfono móvil, Señor, mediante este medio. Agradecerte, Señor, y en nombre de Jesús. Amén. Tengan muy buenas noches, hermano. Buenas noches, Lojito. Buenas noches, hermanos. Hace un gusto. Pasen buenas noches, hermanos. Pasen.